Una de las preguntas que más me hacen es ¿cuál es mejor? ¿Windows o Mac? Así que hoy vamos a hablar de ello. Mi nombre es Rosalba y vamos a comenzar. Como les mencionaba, esta es una de las preguntas más recurrentes en los cursos y en el canal. Saber cuál es mejor, Windows o Mac. Así que vamos a hablar exclusivamente de este tema para que ustedes me digan, para ustedes, ¿cuál es mejor, Windows o Mac? Este tema puede ser un tema muy dividido, puesto que para algunos Mac puede ser muchísimo mejor que Windows y para otros les gusta más Windows que Mac. Pero hablemos principalmente o comencemos sabiendo cuál es el que más se utiliza. Pues bueno, si contestamos esta pregunta, podemos saber que Windows es el sistema operativo que lleva la delantera en cuestión de usabilidad. Es decir, muchísimas personas utilizan más Windows de lo que utilizan el sistema operativo de Mac. ¿Por qué? Pues bueno, ustedes saben que el sistema operativo de Mac es exclusivamente de las computadoras de Apple. Ninguna otras computadoras tienen ese sistema operativo. En cambio, Windows viene instalado en computadoras de diferentes marcas como Dell, Asus, HP, entre otros. Probablemente también por eso sea que se utiliza más. Es más común que encontremos este sistema operativo que es Windows en más modelos de computadoras. Ahora, hablemos de ciertas características en específico. Comencemos con la estabilidad. ¿Qué quiere decir esto de la estabilidad de un sistema operativo o de una computadora? Pues es la confiabilidad que te da de estar trabajando sin fallas en su sistema operativo. Si bien Windows en este caso sí tiene una estabilidad muchísimo menor que la que tiene las Mac. Porque hay ocasiones o ha habido muchas ocasiones o a lo mejor a ustedes probablemente les llegó a pasar que estaban trabajando y de repente su computadora se les mandó un pantallazo azul o les decía que ya no podía recuperarse la información o cualquier tipo de problema que se pudo haber presentado cuando ustedes estaban trabajando. Esto es una falta de estabilidad o una estabilidad de mala calidad. En este caso, el sistema operativo de Mac sí tiene la ventaja, puesto que estas computadoras son mucho más estables de lo que son las computadoras con Windows. Entonces, punto para Mac. Ahora, hablemos de disponibilidad. Como les mencioné anteriormente, las computadoras Mac tienen su propio sistema operativo. Cualquier actualización debe de venir exclusivamente de su empresa. Sin embargo, las actualizaciones o aplicaciones o la disponibilidad de Windows es mayor, puesto que este sistema operativo viene en varias computadoras de diferentes marcas. Eso le da una disponibilidad o una versatilidad en cuestiones de reparaciones, de precios o de actualizaciones. En este caso, punto para Windows. Ahora, hablemos exclusivamente del software o del sistema operativo que utiliza cada computadora. Si bien, como les mencioné, las Mac tienen su propio sistema operativo y las otras marcas tienen a Windows. En este caso, creo que no habría una mejor que otra porque va a depender muchísimo sobre el uso que nosotros le vamos a dar a la computadora. Ambas computadoras están diseñadas para propósitos diferentes y también nos pueden dar una utilidad bastante buena en cuestión del software de la computadora, del sistema de la computadora. Entonces, en este caso creo que sería punto para ambas. Ahora, hablemos de diseño. En este caso, creo que ambas cumplen con la función de computadora todo en uno. Las computadoras Mac, como las computadoras que tienen Windows, cumplen con la versatilidad de que las podamos mover de un lugar a otro, que podamos tener esa comodidad de transportarlas con diseños minimalistas, con diseños muy modernos en ese sentido. Entonces, creo que ambas son muy buenas, puesto que si bien aquí podríamos hablar de materiales, pero eso ya difiere más de la marca de la computadora, de si es Dell, Lenovo, HP o si es una computadora de Mac. Entonces, nosotros en este caso, como función principal, podríamos decir que ambas son buenas porque ambas son muy versátiles y las podemos mover a diferentes lugares. Ahora, hablemos de una de las características más importantes, el precio. Esto puede definir qué computadora vas a elegir.
¿Por qué? Las computadoras Mac son de un precio o de un rango de precios mucho más alto que una computadora con Windows. Las computadoras Windows, al estar relacionadas con varias marcas como Dell, HP, Asus, pues le da un mercado más variado. Podemos encontrar equipos más económicos a diferencia de los que podemos encontrar con Mac. Entonces, en este caso, Windows es más económico. Las computadoras que tienen el sistema operativo Windows es más económico porque hay más variedad en el mercado. Yo puedo decidir si quiero una Asus, puedo decidir si quiero una Dell, puedo decidir cualquier otra marca. Entonces, entre ellas genera un mercado de demanda o de competencia. Pero en el caso de las Mac no, son exclusivas de la marca de Apple, entonces ellos definen los precios y a diferencia de la una y la otra es que en efecto Mac es mucho más cara de lo que es Windows. Entonces este es un factor bastante importante que puede definir ¿qué tipo de computadora vas a comprar? ¿Quieres una computadora económica y que te funcione bien? Pues entonces en este caso Windows podría ser la opción. Si quieres una con más estilo, si quieres una como más estable, pues Mac es la opción, aunque sea un poco más cara. Entonces, este es un aspecto que sí deben de considerar mucho. ¿Por qué? Porque sí a veces sí puede diferir bastante el precio entre una y otra. Así que ustedes consideren cuál es el que más les conviene. Algo que también podemos mencionar es el propósito. ¿Para qué vamos a querer una computadora? Antes de decidir qué tipo de computadora vamos a utilizar o qué tipo de computadora queremos comprar, si una Mac o una con Windows, tenemos que también ver el propósito de esa computadora. ¿Para qué la voy a querer? Si nosotros queremos hacer diseño y edición de video, tal vez Mac es la opción más indicada porque tiene una resolución en la pantalla que te da mucha más calidad que lo que te da Windows. Entonces te daría una capacidad de diseño mucho más amplia de lo que te puede dar Windows. Si son tareas escolares o de oficina, creo que ambas opciones cumplen con la misma funcionalidad. Si tú quieres aprender a utilizar tu computadora, haces actividades como escolares o de oficina o actividades sencillas, cualquiera de las dos opciones te va a funcionar bastante bien. Aquí sí tendrías que considerar el cuánto estás dispuesto a gastar. Si quieres una computadora sencilla para tareas escolares, para cosas de la oficina y que sea económica, Windows es la opción. Pero si quieres una con mayor estabilidad, pues Mac va a ser la opción. Las opciones para desarrollo, lo que son ya programación y ese tipo de cosas, tal vez Mac es muchísimo mejor porque tiene mayor estabilidad. Sin embargo, Windows creo que no se quedaría tan atrás porque hay muchísimas herramientas que están diseñadas para Windows que tal vez no están para Mac todavía. Entonces, eso le da ventaja a una o a la otra. El desarrollo y la ingeniería también podría ser incluso mejor Windows porque, como les mencioné, hay muchísimas aplicaciones que están desarrolladas para Windows. Entonces, en este caso, tal vez podría ser la opción por las herramientas que tú puedas llegar a necesitar en tu trabajo para poder hacerlo de una manera más óptima. Entonces, tal vez la aplicación para agilizar tu trabajo o para hacer tu trabajo esté desarrollada para Windows y todavía no para Mac. Entonces, eso también lo tienes que considerar al momento de elegir una u otra. Ahora, hablemos de las ventajas. Una de las enormes ventajas que nos ofrecen las computadoras Mac es la seguridad. Como su sistema operativo es menos utilizado, la mayoría de los virus está desarrollado para atacar equipos que tengan computadoras con Windows, porque como vimos anteriormente, la mayoría utilizamos Windows. Entonces, para abarcar más o afectar a más personas, los virus los desarrollan en mayor cantidad para lo que es Windows, a diferencia de lo que es las Mac. Ahora, en cuestión de productividad, como mencionamos anteriormente, las Mac son computadoras más estables que lo que son las computadoras Windows. Entonces, es muy raro que tú tengas problemas de productividad porque tu computadora va a estar trabajando de manera estable, es decir, no vas a tener problemas que se te frició, que se te congeló, que se trabó, que se reinició, que entonces tengamos que instalar todas las actualizaciones en ese preciso momento. En Mac no tienes ese problema. Y como mencioné, el sistema operativo es más estable. Ahora, si hablamos de las ventajas de Windows, podemos mencionar el precio. Y créanme que eso le pega bastante.
Los precios de las computadoras que tengan Windows, como les mencioné, son mucho más bajos. Entonces, si nosotros tenemos un presupuesto para poder comprar una computadora y todavía no es muy amplio porque estamos aprendiendo a utilizarla, en este caso Windows lleva a la delantera por tener equipos que son muy económicos. Otra cosa que también tenemos que considerar son las aplicaciones disponibles. Una aplicación como WhatsApp o como Facebook, las personas que crean esas aplicaciones tienen que crear una versión para Windows y otra versión para Mac. Como la mayoría de usuarios utilizamos Windows, pues existen muchísimas aplicaciones que están disponibles para lo que es Windows, pero tal vez no están disponibles para las Mac, porque como no los utilizan mucho, o más bien el mercado de las Mac es más pequeño, entonces se enfocan al mercado más grande. Hay muchas aplicaciones que solo están disponibles para lo que es Windows y no para otros sistemas operativos como Linux o como el sistema operativo de las Mac. Entonces es algo que tenemos que considerar. Ahora, para finalizar esta parte, podemos decir que el sistema operativo de Mac es mucho más intuitivo, más seguro y más eficiente, mientras que el sistema operativo de Windows es más compatible, personalizable y más económico. Aquí es donde tú debes considerar y debes evaluar para qué vas a querer tu computadora. Si quieres una computadora económica, pues Windows o las que tengan el sistema operativo de Windows, como las Dell, las HP, las Asus, las Lenovo, pues pueden ser una opción para ti. Pero si quieres una computadora mucho más estable, pues Mac va a ser una buena opción para ti. Verifica cuánto estás dispuesto a gastar en tu computadora, para qué la vas a querer, y eso te va a dar la respuesta de cuál es la computadora indicada para ti. Independientemente de cuál es mejor, hay que buscar cuál es la indicada para mí, cuál es la que yo necesito y para qué la voy a querer. Entonces, les dejo esta información, espero que me haya dado a entender, pero si no, déjenme sus dudas y sobre todo sus preferencias. Me gustaría mucho leer cuáles son las computadoras que a ustedes se les hacen mejor en cuestión de estas dos marcas. Así que les dejo la información. Cualquier duda, escríbanme y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.